Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar el día de hoy con el segundo laboratorio, que se titula Ondas Mecánicas. Entonces, ya hemos visto en la teoría de la primera unidad todo lo referente a las ondas mecánicas. Hemos visto toda la teoría que hay detrás del comportamiento mecánico de una onda y cuáles son las ecuaciones que me describen la onda, cuáles son las características de una onda mecánica, como por ejemplo la longitud de onda, la frecuencia, la velocidad de propagación, etcétera, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a poner un poco en práctica el conocimiento teórico que hemos adquirido durante la clase. Acá les voy a mostrar la guía para la práctica del laboratorio. Entonces vamos a ir paso a paso con esta guía. Entonces, bueno, la introducción, ¿verdad? Las ondas viajeras se forman en una cuerda estirada por las vibraciones de un generador de onda de cuerda. Acá lo que está describiendo es el simulador que vamos a utilizar, donde ya se los he mostrado en algunas clases, donde yo tengo acá que puedo crear pulsos manuales, acá lo puedo poner a oscilar, acá puedo crear pulsos, por acá puedo tener este, este extremo fijo o este extremo con un anillo de manera que se pueda mover hacia arriba y hacia abajo, y también le podemos poner el extremo sin terminación. También podemos cambiarle a un movimiento lento y un movimiento normal. Por aquí abajo tenemos la amplitud de las oscilaciones. Tenemos en este caso la frecuencia por acá. Y tenemos acá el damping, que el damping es, por ejemplo, si hay amortiguamiento. Entonces, en este caso nosotros vamos a trabajar con sin amortiguamiento. Le vamos a colocar en amortiguamiento nada. Y por acá tenemos la tensión. Entonces, la tensión acá puede ser alta, puede ser media o puede ser baja, ¿verdad? Es la tensión que va a tener esta cuerda que está por acá. Y acá también podemos utilizar otras herramientas como regla para medir. Podemos utilizar un cronómetro y podemos tener una línea de referencia, donde esta línea nosotros la podemos mover hacia donde nosotros queramos ver. Entonces este es el simulador que vamos a utilizar el día de hoy en el laboratorio. Entonces aquí en la introducción lo describe. Vamos a ver que alterando la tensión de bajo a alto, ajustando la amplitud y la frecuencia de salida del generador de onda sinusoidal, se puede estudiar la relación entre frecuencia, velocidad de propagación y longitud de onda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en sí en este laboratorio? Pues lo que vamos a hacer es que vamos, por ejemplo, a cambiar tanto la frecuencia como la tensión. Entonces, cambiando la frecuencia y la tensión, nosotros vamos a cambiar las características de esta onda. Por ejemplo, la velocidad la velocidad de propagación de esta onda. Entonces, cambiando tensión, como ya habíamos visto en la teoría, que la velocidad de propagación depende de las características de dónde se esté desplazando la onda, y en este caso en la cuerda. Entonces, vimos que la velocidad de propagación dependía tanto de la densidad lineal de masa de la cuerda como de la tensión. Entonces vamos a cambiar la tensión y vamos a ver cómo se ve afectada la velocidad de la onda. Entonces, ¿cuáles son los objetivos, verdad? Los objetivos es estudiar una onda progresiva que se propaga por una cuerda sin fin. Medir la longitud de onda de una onda a una frecuencia establecida, ¿verdad? Vamos a medir la longitud de onda de,
de las ondas mecánicas en la cuerda. Medir y analizar la velocidad de onda para frecuencias y modos de tensiones particulares y hacer comparaciones entre estas. Bueno, por acá están los objetivos, los materiales y equipo. Pues lo que vamos a utilizar es esta simulación, donde es una simulación que ya la hemos presentado en varias ocasiones en la clase, ¿verdad? Entonces, como marco teórico, ¿verdad? El marco teórico de este informe de laboratorio, lo que tienen que hacer es contestar algunas preguntas. Por ejemplo, nosotros hemos estudiado que una onda mecánica es un mecanismo de transferencia de energía y es el resultado de una perturbación. Entonces, en nuestro caso hemos estudiado lo que son las ondas transversales y generalmente las hemos estudiado con la propagación de una onda mecánica en una cuerda, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta para el marco teórico es ¿por qué debe estar tensa la cuerda? Ahora, es necesario que, por ejemplo, que esta cuerda inicialmente esté tensa para poderse crear una oscilación o no. ¿O qué creen ustedes que pasaría si esta cuerda no está tensa? Por ejemplo, yo acá tengo dos extremos, ¿verdad? Entonces, si yo tenso esta cuerda, entonces lo que hago es que esta cuerda está totalmente horizontal, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo acerco uno o el otro extremo, o lo acerco los dos extremos? Entonces lo que va a pasar es que esta cuerda ya no va a estar totalmente horizontal, sino que va a tener una curva. Entonces esa curva va a alterar el comportamiento de la onda. Entonces las ecuaciones que hemos estudiado para la cuerda de las ondas mecánicas en una cuerda, entonces ya no van a funcionar tan bien. Entonces es necesario que esta cuerda esté tensa de modo que sea como una línea horizontal, de manera que yo pueda utilizar las ecuaciones que hemos visto. Entonces por aquí tiene que contestar la pregunta. En general, una función de onda se puede escribir de esta manera, donde yo tengo que y de xt, que depende de la posición y del tiempo, va a ser una función de la posición, de la, de la velocidad y del tiempo, ¿verdad? Esta velocidad puede ser una constante. Entonces por eso solo x y t, solo es una función de x y t, ¿verdad? Esta velocidad puede ser constante. Entonces, en general yo puedo escribir la función de onda de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros acá en la teoría hemos descrito las ondas mecánicas en funciones como por ejemplo el seno y coseno, porque el seno y coseno son funciones periódicas y nosotros hemos estudiado ondas periódicas. Entonces es por eso que nosotros acá la función para escribir una onda mecánica las hemos descrito con senos y cosenos, dado que son funciones periódicas. Entonces es por eso que hemos utilizado esas funciones trigonométricas. La pregunta 2 dice cuál es la diferencia entre el movimiento de la onda y el movimiento del medio. ¿Son estas velocidades iguales? Ahora, por ejemplo, acá la velocidad con la que se propaga esta onda es la misma velocidad en la cual se está moviendo la cuerda, porque prácticamente la oscilación se da en la cuerda, o sea, en el medio, ¿verdad? En el medio. Entonces, en esos casos y en los casos que hemos estudiado nosotros, hemos estudiado los casos donde la propagación del medio
es igual a la velocidad de la onda. Por ejemplo, ¿verdad? Hemos visto que la velocidad de propagación depende únicamente de las características de la cuerda, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una onda de sonido. Entonces, una onda de sonido, ¿de qué depende? Depende intrínsecamente del medio en el cual se propaga. También una onda de luz también depende de donde se propaga, ¿verdad? No es lo mismo que se propague en el aire una onda de luz que se propague en el agua, por ejemplo. Entonces, las ondas eh, generalmente, ¿verdad? Dependen de las características del medio. Eso lo hemos estudiado en el libro, en la teoría que hemos visto en el libro. Entonces, acá, si hay diferencia o no, pues generalmente no va a haber una diferencia entre el movimiento de la onda y el movimiento del medio. Por lo menos hasta donde nosotros hemos estudiado, no se puede apreciar mucha diferencia. Ahora, como hemos visto, esta función f que les mencionaba anteriormente puede ser cualquier función. Pero en el caso más sencillo y en el caso que nosotros hemos estudiado, esta función f es una función sinusoidal porque son funciones periódicas. Entonces, otra pregunta dice, ¿podría describirse el movimiento de una onda sinusoidal en una cuerda como movimiento armónico simple? Y bueno, esto también ya lo hemos visto y pues hemos visto las ecuaciones también en el libro y acá nos dice explique. Ahora tienen que saber para qué situaciones el movimiento de una onda sinusoidal se considera como un movimiento armónico simple. Si se acuerdan, esto está bastante relacionado con, por ejemplo, en una onda, está bastante relacionado con la amplitud del movimiento. Si se acuerdan ustedes, cuando nosotros estudiábamos el péndulo simple o estudiábamos el movimiento armónico simple con un resorte, con un sistema masa-resorte, nosotros decíamos que ese sistema iba a ser un movimiento armónico simple únicamente cuando el desplazamiento no fuera tan grande, porque nosotros veíamos que si teníamos desplazamientos muy grandes, entonces el sistema ya se alejaba de lo que es el, el movimiento armónico simple. Si se acuerdan ustedes, por ejemplo, yo tenía la ley de Hooke que me decía que la fuerza es menos kx. Entonces, por ejemplo, teníamos que para que sea un movimiento armónico simple, el sistema, la fuerza, debe ser proporcional al desplazamiento. Eso es lo que nosotros veíamos. Entonces, ¿en qué situaciones no se cumple eso? Entonces ahí deben de responder en qué situaciones pues eso no se cumple. Ahora, nosotros pues hemos estudiado un modelo idealizado al cual se le llama onda progresiva, que este tipo de onda se propaga a través de una onda de longitud infinita que no tiene ningún tipo de interacción con otras ondas o partículas. Por ejemplo, acá si le colocamos que no tenga terminación la onda acá, entonces yo puedo poner a oscilar esta onda y esta onda es una onda progresiva, si se fijan se mueve en este sentido. Ahora nosotros hemos estudiado el caso idealizado porque nosotros prácticamente no hemos considerado la interacción de esta onda con, por ejemplo, las partículas que hay en el aire, por ejemplo, o las partículas, o si hay otras ondas, por ejemplo, acá. Entonces, no hemos considerado interacción de esta cuerda con otras ondas. Entonces,
Por eso hemos simplificado em, este sistema. Entonces, como tener un sistema aislado en el cual a mí únicamente me interesan las propiedades de la cuerda y las características de la onda. Por eso esto es un sistema simplificado. Entonces nosotros ya hemos estudiado la ecuación 2 que tenemos por acá, donde tengo que y es igual a la amplitud seno de kx menos omega t, ¿verdad? Nosotros ya hemos estudiado en la teoría esta ecuación. Entonces acá me pregunta por qué se dice que este modelo de onda progresiva es idealizado. Bueno, es lo que les acabo de explicar. ¿Qué inconveniente enfrentaría si quisiera recrear este tipo de onda experimentalmente? Entonces, ustedes creen que si en un laboratorio podemos recrear exactamente este tipo de onda o no. ¿Ustedes qué creen qué factores me podrían a mí eh, me podrían cambiar a mí el comportamiento de la onda? Por ejemplo, acá si ustedes se fijan, aquí nosotros en ningún momento hemos considerado, por ejemplo, la gravedad. En ningún momento hemos dicho que cuál es la fuerza que me genera la gravedad sobre estas partículas. Entonces hemos estudiado un modelo idealizado en el que solo me interesa cómo está oscilando la onda. Entonces, hay muchos factores que si nosotros queremos replicarlos en un laboratorio real, entonces van a haber complicaciones para yo poder generar una onda exactamente como estas. Entonces, siempre vamos a tener variaciones. También hemos visto en el libro, ¿verdad?, que la velocidad de propagación de la onda es igual a la frecuencia por la longitud de onda, ¿verdad? Y donde decíamos que, por ejemplo, si la frecuencia disminuye, entonces la longitud de onda aumenta. Decíamos que esta velocidad de propagación, como solo depende de las características del medio, entonces si yo incremento la frecuencia, entonces la longitud de onda va a disminuir. E inversamente, si disminuye la frecuencia, la longitud de onda va a aumentar. ¿Qué quiere decir? Que esto se va a mantener constante. Entonces, porque el medio no ha cambiado, quiere decir que si en las mismas características del medio, a cualquier frecuencia o longitud de onda que se propague una onda, la velocidad va a ser la misma, porque la velocidad únicamente depende de las características del medio. Entonces, acá tenemos una expresión que ya nos relaciona la velocidad de propagación en función de las características del medio. En este caso tenemos la tensión por acá y tenemos una densidad de masa lineal, que esta ecuación era para la propagación de ondas en una cuerda, ¿verdad? Entonces nos pregunta, para el caso de una onda, o nos dice, para el caso de una onda que se propaga en una cuerda, demuestre que la velocidad de la cuerda está dada por esta expresión, ¿verdad? Esta expresión ya habíamos visto de dónde sale en el libro. Entonces en el libro ya está deducida esta expresión, ustedes la pueden ver, ¿verdad? Se pueden basar en cualquiera de los dos libros, ya sea en el de Física Universitaria, Sierra-Semansky, o en el Resnick. Eso va a depender de a cuál libro ustedes entiendan mejor. Algunas cosas están mejor explicadas en el libro de Resnick en cuanto a las ondas. Entonces, si no le entienden en un libro, pueden abocarse al otro libro. ¿Qué suposiciones se hacen para llegar a este resultado? Pues algunas suposiciones. Yo les podría decir, por ejemplo, que la amplitud de oscilación no sea tan grande, porque si la amplitud de oscilación es muy grande,
Entonces esto ya se aleja de un movimiento armónico simple. Entonces ahí hay ciertas limitaciones. Igual las suposiciones en el libro se las, se las puede aclarar también, ya sea el RESNIC o el Física Universitaria. Bueno, eso era con respecto al marco teórico, ¿verdad? Que el marco teórico, pues únicamente lo que tienen que hacer es recordar teoría que ya hemos visto y si algo no lo tienen muy claro, pues se abocan en el libro, ¿verdad? Y ahora sí vamos a entrar al procedimiento experimental, que es lo que pues es el laboratorio que vamos a hacer el día de hoy. Por acá también les deja un link donde ustedes pueden ver cómo usar la simulación en un dado caso por si no le entienden a algo, ¿verdad? Pero yo acá se los voy a explicar. Entonces, por aquí está una imagen de la simulación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a preparar nuestro entorno de la simulación de la siguiente manera, ¿verdad? Entonces, tenemos por acá, vamos a volverlo a cargar. Tenemos el entorno de la simulación donde yo ya les había pues explicado ahí cuáles eran de las características de esta simulación. Entonces, por acá, ¿verdad? Lo podemos poner en manual, a oscilar, pulsos, em, por acá tenemos regla, el cronómetro, una línea de referencia, etcétera, ¿verdad? Por acá podemos cambiar la tensión, abajo, alto o medio. Y acá podemos cambiar los extremos de que sea fijo, con un anillo o sin nada. Entonces eso es lo que nos dice por acá. Listo, entonces siguiendo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, inicie con un valor de 0.50 Hz para el generador de onda y seleccione una amplitud de 1 centímetro y colocar la tensión en low. Espere hasta poder observar la onda bien definida de la cuerda, mida la longitud de onda para esa frecuencia utilizando la regla. Al hacerlo recuerde que puede hacer esta medición entre varios puntos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar la frecuencia en 0.50. Acá podemos cambiar 0.50, la amplitud 1 centímetro. ¿Y qué más? Dice la tensión en low. Ahí está, la tensión en low. Y el damping lo vamos a dejar en non, ¿verdad? Nada de amortiguamiento. Entonces, acá tenemos la onda. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que yo voy a hacer es que le voy a colocar pausa. Le voy a colocar pausa y voy a medir con esta regla la longitud de onda. Si ustedes se acuerdan, la longitud de onda yo la puedo medir entre acá los picos, acá lo puedo medir la verdad lo puedo medir en cualquier lado, lo puedo medir acá entre dos picos, lo puedo medir entre este punto y este punto, pero normalmente, ¿verdad? Lo vamos a hacer entre los picos. Entonces, con esta regla yo voy a medir la longitud de onda. Por ejemplo, acá la longitud de onda más o menos es 2 centímetros, 2.2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 2.3, 2.4 por ahí, ¿verdad? Entonces, con esta regla van a medir la longitud de onda. Entonces, de esta manera, ¿verdad? Ahora, vamos a variar la frecuencia e incrementándolo de 0.10 en 0.10 hasta finalizar con una frecuencia de 1 Hz. Y vamos a medir la longitud de onda respectiva para cada frecuencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a aumentar a 0.60. Vamos a
dar inicio a la simulación y lo paramos de nuevo y ahora vamos a medir la longitud de onda. Si se fijan acá, la longitud de onda ahora es más pequeña, casi es 2.1, 2.05 más o menos, y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta que lleguen a 1, hasta que lleguen a 1 acá, 1 Hz, ahí. Entonces corren, ahí si ven esto oscila más rápido debido a que la frecuencia se ha incrementado. ¿Y qué podemos ver? Pues que la frecuencia, perdón, la longitud de onda va disminuyendo, ¿verdad? Mediante yo aumento la frecuencia, la longitud de onda va disminuyendo. Y eso es lo que yo les estaba mencionando en esta parte, donde si se fijan, si yo voy incrementando la frecuencia, la longitud de onda iba disminuyendo. Entonces, para que la velocidad de propagación se mantenga constante. Entonces, esto lo podemos ver ya en la simulación, ¿verdad? Listo, entonces con eso van a llenar la primera tabla. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar la tensión. Vamos a cambiar de la tensión baja a una tensión intermedia. Una vez que cambiamos la tensión, vamos a iniciar con una frecuencia de 1 Hz. Vamos a medir la longitud de onda para dicha frecuencia y vamos a repetir 5 veces más, aumentando de 0.20 Hz hasta llegar a 2 Hz. Entonces, ¿verdad? Cambiamos la tensión de bajo hasta medio. Entonces, listo. Acá la frecuencia nos dice que comencemos desde 1 Hz. Por acá está. Entonces, comenzamos y vamos a ver qué pasa. Acá lo que hice fue disminuir la tensión en la cuerda. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Entonces, por ejemplo, podemos ver que la longitud de onda se vio afectada súbitamente, ¿verdad? Ahora la longitud de onda es mucho mayor en la cuerda y la frecuencia es la misma. Todo es lo mismo, lo único que he cambiado es la tensión en la cuerda. Entonces pueden ver que cambiando la tensión en la cuerda, entonces sí se ve afectadas las características de mi onda. En este caso, la longitud de onda pues aumentó. Entonces vamos a colocar cuál es la longitud de onda. Más o menos acá como 3.8 más o menos. Entonces vamos a ir aumentando hasta llegar a 2 Hz. Aquí, ¿verdad? Vamos a ir aumentando de 0.20 en 0.20. Entonces hasta llegar a 2 Hz por acá. Entonces, si vuelvo, si comienzo de nuevo, entonces vemos qué pasa. Le pongo play, mido la longitud de onda, vemos que ha disminuido, ¿verdad? Porque la frecuencia ha aumentado. Entonces, así sucesivamente van a ir anotando los valores de la longitud de onda por acá. Para finalizar esta parte de la toma de datos, vamos ahora a cambiar la tensión de medio a alto. Entonces cambiamos la tensión de medio a alto y hacemos variaciones de frecuencia desde 2 Hz hasta 3 Hz, de 0.20 en 0.20, ¿verdad? Aumentando 0.20 Hz. Entonces de nuevo, ¿verdad? Frecuencia, comenzamos con la frecuencia de 2 Hz, la tensión alto y comenzamos la oscilación. Entonces por acá podemos ver, medir la longitud de onda como 3.2 más o menos y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar a 3 Hz por acá, hasta llegar a 3 Hz. Como siempre, ¿verdad? A medida que aumenta la frecuencia, la longitud de onda va disminuyendo.
Entonces, eso sería con respecto a la toma de datos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Ok, vamos a continuar. Ok. Dígame, preguntas. No, ninguna, le digo que todo bien. Ok, excelente. Entonces, eso con respecto a la toma de datos, ¿verdad? En los tratamientos de datos experimentales, pues vamos a trabajar con los datos que nosotros pues hemos obtenido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener? Bueno, lo que nosotros queremos obtener acá es la velocidad de propagación de la onda. Entonces, yo tenía, ¿verdad?, que la velocidad de propagación es longitud de onda por frecuencia. Ahora, si yo despejo para la longitud de onda, me queda la velocidad 1 entre la frecuencia, ¿verdad? Ahora, acá yo tengo una ecuación lineal donde la longitud de onda es y, la velocidad de propagación es a, o sea, la pendiente, y x es igual a 1 sobre f. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues con propagación de errores vamos a calcular los respectivos valores de nuestra pendiente, y que si calculamos los valores de la pendiente, estamos calculando prácticamente el valor de nuestra velocidad de propagación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, voy a abrir una pizarra por acá. Permítame un momento. Vamos a tomar esta ecuación primero. Les voy a compartir la pizarra. Vamos a ver si no se tarda mucho en abrirse. Voy a abrir una pizarra, les voy a compartir una pizarra para poder explicarles la parte de las ecuaciones. Entonces, por acá yo tengo la pizarra. Por favor, si me confirman que están viendo la pizarra. No, Lick, a mí me sale un error, una página de error. ¿Alguien más? A mí me aparece cargando. Continuando, ¿verdad? Ya nos cargó la pizarra. Entonces teníamos la siguiente fórmula, ¿verdad? Donde longitud de onda es igual a la velocidad de propagación 1 entre la frecuencia, ¿verdad? Donde yo tengo que esta longitud de onda es y, la velocidad de propagación es a, y 1 entre la frecuencia sería x. Ok, listo. Entonces, la fórmula que tenemos, permítanme un momento, la fórmula que tenemos para A es la siguiente. Yo tengo que A es igual a la sumatoria de, de I de hasta N. N es el número de mediciones que nosotros tomamos, ¿verdad? De Y sub I, permítame, Y sub I, X sub I, entre sumatoria de X sub I al cuadrado. Ok, de esta manera yo voy a calcular A, el valor central de A. Ahora, este valor, si calculo el valor central de A, es como que calcule la velocidad de propagación. Ahora, ¿qué es lo que tenemos?
lo que tenemos en las tablas es diferentes valores de frecuencia y de longitud de onda, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos lo siguiente, por ejemplo, ok, les voy a compartir la tabla de nuevo para que la veamos. Las tablas, ¿verdad? Que estábamos viendo. Entonces, vale, por ejemplo, esta tabla. Teníamos tres tablas, ¿verdad? Por ejemplo, la primera tabla. Entonces tenemos diferentes valores de frecuencia y de longitud de onda. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Acá yo tengo que la frecuencia 1 es igual a 0.50. La frecuencia 2 es igual a otro valor, que no sé. Perdón. La frecuencia 2, 0.60. Ahora, la longitud de onda 1 pues va a ser el valor que yo medí con la regla. La longitud de onda 2 va a ser el valor que yo medí con la regla. Entonces, frecuencia 3, 0.70 y así sucesivamente, ¿verdad? Más, hasta la frecuencia f sub 6. Son 6 valores lo que vamos a calcular, que es igual a 1, ¿verdad? 1 Hz. Y acá tenemos hasta la longitud de onda 6. Ahí está. Entonces, de esta tabla y de cada tabla que nosotros tengamos, vamos a calcular el valor de la rapidez de propagación. Entonces, de nuevo, les voy a compartir la pizarra. Les voy a compartir de nuevo la pizarra. Que esta pizarra toma un momento para abrirse. Entonces, ¿verdad? Como les decía, tenemos una tabla, ¿verdad? En el cual yo tengo diferentes mediciones. Vamos a agrandar. En el cual yo tengo diferentes mediciones, ¿verdad? Tengo la medición 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 6. Por acá yo tengo la frecuencia, por ejemplo. La frecuencia, acá la longitud de onda, ¿verdad? Entonces acá voy a tener la frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 2, frecuencia 3, frecuencia 4, frecuencia 5 y frecuencia 6. Longitud de onda 1, longitud de onda 2, longitud de onda 3, longitud de onda 4, 5 y 6. Ahora las frecuencias ya se las dan, ¿verdad? Y las longitudes de onda son las que ustedes miden con la regla. Entonces, vengo y para calcular A, ¿qué tengo que hacer? Entonces, ese valor de A, que ustedes pueden ver ahí, lo voy a calcular de la siguiente manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ser A? Va a ser igual a la sumatoria de Y sub I, X sub I. Ahora, ¿qué es Y sub I? Pues todos los valores de mi longitud de onda. ¿Y cuáles son los X sub I? Pues todos los valores del inverso de la frecuencia. Entonces, ¿cómo voy a tener ahí? Entonces, lo que yo voy a tener ahí sería lo siguiente. Por ejemplo, voy a tener la longitud de onda 1 por 1 entre la frecuencia 1. Entonces, aquí cumpliría con el primer resultado que obtuve. Entonces, el segundo, longitud de onda 2 por 1 entre la frecuencia 2, más longitud de onda 3, 1 entre la frecuencia 3. Y así sucesivamente
hasta llegar a longitud de onda 6, 1 entre f sub 6. Esta es la parte del numerador. Ahora la parte del numerador, ¿cómo sería? Entonces sería lo siguiente, sería 1 entre f sub 1 al cuadrado, aquí lo tenemos al cuadrado, más 1 entre f sub 2 al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar a 1 entre f sub 6 al cuadrado. Listo, y con eso tendrían ya el cálculo de A, o sea, el valor central de la velocidad de propagación. Ahora, yo quiero calcular lo siguiente, quiero calcular mi delta A, o sea, la incertidumbre en el cálculo de A. Entonces, para esto voy a ir de nuevo a mi documento y dice que delta A es sigma sub y entre la raíz cuadrada de sumatoria de i igual a 1 hasta n de x sub i al cuadrado. Ahora, ¿dónde esta sigma sub y es lo siguiente? Donde esa sigma sub y que está por aquí, lo voy a calcular de la siguiente manera. Es la raíz cuadrada de n menos 1 multiplicado por la sumatoria de i desde 1 hasta n por y sub i menos f de x sub i al cuadrado. Ok, entonces con esto ya puedo calcular mi delta A. Ahora, esta f de x sub i, ¿qué es? Por ejemplo, f de x sub i sería lo siguiente. F de x sub i, pues es la ecuación que yo tengo aquí arriba. Esta ecuación, a x sub i, donde a es la velocidad, a por x sub i. Y esto sería entonces f de, le podemos colocar acá f sub i, que es igual a, que es la velocidad, y acá tenemos 1 entre f sub i. Esa sería la frecuencia, perdón, la función que yo tengo por acá. Es esta función que yo tengo. Entonces, ¿cómo voy a calcular esto, verdad? Entonces lo calcularía de la siguiente manera. Entonces, para el cálculo de esta sigma sub y, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Raíz cuadrada de 1 entre n. ¿Cuánto es el valor de n? El número total de mediciones, 6 mediciones. Sumatoria de y sub i, f menos fx sub i al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Entonces le vamos a colocar por acá un corchete y tengo lo siguiente. Mi y sub i, que es, acá lo tengo, mi y sub i es la longitud de onda. Entonces tengo longitud de onda, el primer valor, menos f de x sub i. F de x sub i es a x sub i, que al final pues es prácticamente la velocidad 1 entre la frecuencia, ¿verdad? Entonces lo puedo colocar acá, le calculo, le coloco a o b. Entonces, si le coloco a, es el valor que yo calculé anteriormente, que es la velocidad, ¿verdad? A por 1
entre el primer valor de frecuencia. Entonces continuamos. Todo esto al cuadrado, si se fijan ahí está al cuadrado. Y continuamos así sucesivamente. Entonces más lambda 2 menos A1 entre la frecuencia 2 al cuadrado. Y así sucesivamente hasta llegar a lambda sub 6. Y le vamos a colocar puntos suspensivos. Hasta llegar a lambda sub 6 menos A1 entre la frecuencia 6 al cuadrado. Y acá cerramos el corchete. Ok, con esto se calcula esta sigma sub y, que es el numerador para calcular mi delta A. Y acá abajo pues tengo la raíz de sumatoria de x sub i al cuadrado, ¿verdad? Esa sumatoria de esa raíz de x sub i al cuadrado sería lo siguiente: de igual a 1 hasta n de x sub i al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería? Sería igual a la raíz de x sub i. Ahora, x sub i, por acá lo tenemos, ¿verdad? Que es 1 entre la frecuencia. 1 entre la frecuencia. Entonces tenemos 1 entre f1 al cuadrado más 1 más 1 entre f sub 2 al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar a 1 entre f sub 6 al cuadrado. Y bueno, listo, con esto ya tendrían su delta A, que es este valor que está acá, ¿verdad? Y bueno, una vez que ya tienen su valor de A calculado y su valor de delta A, entonces quiere decir que ya han calculado la velocidad de propagación, el valor central y la incertidumbre que tiene el cálculo de ese valor. ¿Alguien no entendió algo con respecto a este procedimiento que estoy explicando? No, yo creo que todo está claro. Pues este procedimiento no es complicado. Lo que sí puede ser es un poquito largo, pero no es nada complicado. Puede ser un poco tedioso. Sí, hay que tener bastante cuidado de colocar todo muy bien, pero no es nada complicado. No es nada complicado. Solo es de ir paso a paso uno, ahí con paciencia, yendo calculando todo. Entonces, bueno, una vez ya tienen entonces calculado su A y su delta A. Ahora, ese cálculo de A y delta A deben de hacerlo para cada gráfica, perdón, para cada tabla. Aquí tienen, por ejemplo, 3 tablas, ¿verdad? Con diferentes tipos de frecuencias y diferentes tipos de tensiones. Entonces, para cada tabla de esta, tienen que hacer el cálculo que yo les expliqué anteriormente. Acá hay un valor de R que la verdad es muy importante en las regresiones lineales, porque nos dice qué tanto a nosotros lo representa esa regresión lineal nuestros resultados, pero esto lo pueden no hacerlo, lo pueden hacer en Excel. En Excel es muy fácil hacer esta regresión lineal, y Excel automáticamente les da este valor. Ahora,
todo lo que hemos estado haciendo se puede hacer directamente en Excel. Ahora, lo tienen que hacer manual, pues para adquirir cierta destreza con los números ahí. Pero también más abajo van a ver que los va a tocar hacer la gráfica también con Excel. Y con Excel pues prácticamente se resume todo a introducir los datos y Excel ya hace todo el trabajo. Entonces aquí van a ir colocando los valores de X que yo les dije anteriormente, los valores de Y, el valor de A que les dio, el valor de delta A, y este valor de R pues directamente no lo vamos a complicar y lo van a sacar de Excel. Si hay varios tutoriales en YouTube sobre cómo hacer regresiones lineales en Excel. Si voy a ver si busco uno bueno y se los voy a compartir para que lo vean. Entonces, bueno, colocan los valores que les da aquí en esta tabla para los tres casos, ¿verdad? Tenemos esta tabla, la segunda tabla y la tercera tabla, donde tenemos la tabla para las diferentes tensiones, ¿verdad? Acá tenemos tensión baja, intermedia y pues la alta. Y van a expresar su resultado de la siguiente manera, ¿verdad? El resultado final tienen que expresarlo de esta siguiente manera, donde tengo acá mi valor central de la velocidad de propagación y por acá tengo mi incertidumbre. Y el valor mínimo, este valor mínimo, que es igual, por ejemplo, B, valor mínimo sería el valor central de B menos delta B. El valor máximo, el valor central de B más delta B. Y así lo van a escribir tanto el valor mínimo como el valor máximo, ¿verdad? Para las tres tensiones. Determine la incertidumbre porcentual, que es prácticamente lo que yo les estuve explicando anteriormente, ¿verdad? Que la incertidumbre porcentual es mi valor que yo calculé menos mi valor teórico en valor absoluto entre mi valor teórico por 100. En este caso tenemos, ¿verdad? Tenemos que calcular la incertidumbre porcentual para cada uno de nuestros resultados, ¿verdad? Entonces, para finalizar es bueno representar nuestros cálculos y nuestros resultados en gráficas, porque es la mejor manera en que nosotros podemos visualizar los resultados. Entonces acá van a realizar un gráfico de dispersión. Un gráfico de dispersión es un gráfico, yo tengo mi eje X y mi eje y yo voy a graficar puntos, así. Yo voy a graficar puntos. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener la longitud de onda, mi eje X, y la frecuencia en mi eje Y. Con su software de preferencia, ¿verdad? Con el software que ustedes consideren que es más fácil hacerlo. Pues yo les puedo recomendar Excel, que es lo más fácil. Muestre los tres casos en una sola gráfica. Pueden graficar todos los datos en una gráfica y lo único que van a hacer es que le van a colocar diferente color a cada tipo de gráfica. Aquí, como les decía, lo que hicimos a mano anteriormente también se puede hacer con un software. Y pues en general nosotros vamos a trabajar con Excel, ¿verdad? Entonces la regresión lineal que hicimos anteriormente se puede hacer con Excel. Entonces van a hacer la regresión lineal con Excel para cada tabla y también van a graficar
con Excel pues los resultados. Y acá lo que van a hacer es que pues van a colocar aquí las gráficas de Excel, ¿verdad? En cada cuadro que tienen por acá. Y acá les dejan un cuadro para cada tabla. Entonces el resultado tienen 3 cuadros, ¿verdad? Al final tienen 3 cuadros. Y los análisis de resultados pues es una parte muy importante de un informe de laboratorio. Entonces acá vamos a responder algunas preguntas. Por ejemplo, dice, al permanecer la tensión constante, ¿qué sucede con la longitud de onda a medida la frecuencia aumenta? Refuerce su argumento analizando la primera gráfica. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Ya vimos que cuando aumentábamos la frecuencia disminuía la longitud de onda. Tienen los datos un comportamiento lineal. Un comportamiento lineal de los datos es, por ejemplo, si yo tengo una gráfica X y Y por acá. Entonces, un comportamiento lineal de los datos puede ser algo como así. Entonces, por ejemplo, yo puedo trazar una recta por acá y esta recta me puede a mí definir estos datos. Pero ¿qué pasa si yo tengo un tipo de datos como por ejemplo esto? Entonces, por más de em, que yo quiera representar mis datos con una pendiente como esta, van a quedar un montón de datos fuera de la pendiente. Entonces, este ya no sería un comportamiento lineal. Depende la velocidad de la tensión de la cuerda, pues ustedes lo pueden ver con esta ecuación, ¿verdad? Donde esta es la tensión, esta es la velocidad de propagación y esta es la densidad de masa lineal. Entonces con eso ustedes pueden responder a esa pregunta. Las mediciones fueron realizadas en una simulación idealizada. Sin embargo, la regresión indica una incertidumbre en las mediciones. ¿A qué se debe? Ustedes tienen que analizar a qué se debe que le dieron incertidumbre los resultados. ¿Y qué pasa si nosotros estamos trabajando con una simulación idealizada? Pero recuerden también que nosotros estamos haciendo mediciones, ¿verdad? Estamos midiendo con una regla la longitud de onda y esa regla pues no es tan precisa que se diga, entonces obviamente que vamos a tener ciertos errores. Por aquí hay un cuestionario que nos pregunta qué es una onda estacionaria, que lo vimos en clase, ¿verdad? ¿Fue la onda estudiada en práctica una onda estacionaria o no? Con la ayuda de la applet trate de obtener modos normales. Los modos normales son consecuencia de ondas estacionarias. Esta es la última sección de la clase que les voy a subir el día de hoy. Entonces con esa clase ustedes pueden ver la teoría relacionada a los modos normales. Entonces prácticamente eso sería. Y para finalizar tienen que escribir con unas conclusiones, ¿verdad? Basados en los resultados que se obtuvieron y analizando los objetivos de la práctica. Ahora, las conclusiones están ligadas con los objetivos de la práctica, ¿verdad? Queremos nosotros saber si se cumplieron entonces los objetivos de la práctica. Entonces acá pueden escribir algunas conclusiones. Y bueno, por acá algunas referencias. Si ustedes utilizaron más referencias, le pueden colocar aquí alguna referencia. Y bueno, eso sería entonces en general este informe y esta práctica virtual de laboratorio. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario?